Buen día, estimada audiencia. Mi nombre es Marisela Guerra Baez y es un placer y un privilegio participar por segunda ocasión en esta 16ª edición del Foro de Estudios en Lenguas Internacional, esta vez con el estudio pragmalingüístico sobre el tratamiento del error en el aula. El planteamiento. El error es de naturaleza humana e inherente a cualquier proceso de aprendizaje. El mundo es imperfecto y en consecuencia los errores existirán siempre. También ha sido penalizado a lo largo de la historia, pues se ha limitado a ser un simple mecanismo de confirmación de conocimientos. Sin embargo, el error de manera consciente puede ser una herramienta de aprendizaje y evaluación, tanto para docentes como para alumnos. Muñoz, Basolo y Bailín agregan que el error es un elemento intrínseco de aprendizaje, el cual se encuentra a disposición tanto del docente como del alumno. Con respecto al contexto global, los informes PISA del 2018 posicionan a China y Singapur como los líderes del ranking, pues utilizan entrenamientos docentes profesionalizados y las oportunidades áulicas para un aprendizaje son más creativas y auténticas. Además de que estos países emplean el error como un instrumento de aprendizaje. Objetivos. Primero, analizar el tipo de estructuras lingüísticas empleadas en el tratamiento del error en el medio académico formal. Después, estimar el impacto socioemocional que estas estructuras pueden conllevar en el estudiante. Tercero, sensibilizar a los agentes participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje acerca de cuán fructífero y ventajoso puede ser el tratamiento del error en el ámbito educativo. Y finalmente, exhortar a los docentes a incorporar códigos lingüísticos propicios que conviertan el error en una herramienta didáctica. Marco teórico. El lenguaje posiciona a la escuela como un organismo social especializado en educar a los miembros de la cultura, además de las conductas indispensables para la convivencia en grupo. El lenguaje en la educación se da en un contexto social, donde los repertorios de los estudiantes son afectados por el aprendizaje colectivo. Por lo tanto, el lenguaje se convierte en el medio de contacto referencial de impacto sociocultural de un grupo determinado. Hablemos de la competencia lingüística y la competencia comunicativa. La primera es definida por Chomsky como el conocimiento intuitivo e innato que el hablante nativo normal tiene acerca de la estructura y de las condiciones de uso de su propia lengua. Por su parte, la competencia comunicativa es definida por Himes como el conocimiento y capacidad de los hablantes de emplear todos los sistemas semióticos disponibles en una comunidad lingüística dada. Las circunstancias comunicativas y contextuales determinan la elección de las estructuras lingüísticas a emplearse. La decodificación de los mensajes implica un conjunto complejo de factores, donde se entremezclan diversos saberes y aspectos culturales que no son solo el conocimiento lingüístico, sino también el conocimiento contextual y social en donde se lleve a cabo la transacción comunicativa. Es importante abordar la teoría de los actos de habla. Para Searle, un acto de habla es una unidad básica o mínima de la comunicación lingüística enunciada, que sirve para que el hablante, más allá de declarar algo, realice una acción. Searle clasifica los actos de habla en 3 categorías. Acto locutivo, que es lo que se expresa en el enunciado, ya sea una idea o un concepto, es la proposición misma. Segundo, acto ilocutivo, que es la finalidad o la intención que se pretende lograr con la oración. Y finalmente, el acto perlocutivo, que es el efecto que el enunciado produce en el receptor en un determinado contexto. Searle hace su propia clasificación de los actos de habla en 5 categorías. Los asertivos, cuya función es informar y describir, como el cielo es azul. Los directivos, cuya función es pedir algo al oyente, por ejemplo, abran su libro en la página 8. Los compromisorios, cuya función es prometer una acción futura por parte del hablante, por ejemplo, mañana les entrego sus trabajos revisados. Además de los expresivos, cuya función es expresar posturas subjetivas, por ejemplo, me gusta el inglés. Y finalmente los declarativos, cuya función es cambiar el estado de las cosas.
Un ejemplo de ello es la frase "estás reprobado". Al hablar de actos de habla es importante mirar hacia el término cortesía, cuya base recae en el término imagen, vista como una característica social de cada hablante que se pierde, se mantiene o se refuerza durante la interacción lingüística. Esta imagen va a estar dividida en dos, una imagen positiva y una imagen negativa. La imagen positiva o afiliación es el deseo del hablante de ser parte de un grupo y apreciado por él. En cuanto a la imagen negativa o autonomía, es el deseo de que la autoridad y la distancia social del hablante sean reconocidas, por lo que sus acciones indican que los demás no pueden imponer sus deseos. Ambas imágenes están sujetas a constantes amenazas, actos amenazantes que ponen en riesgo la pérdida de la imagen que se proyecta. Por ello, Bravo define a la imagen como un término vacío, general y relativo, en el que cada cultura las va a matizar según sus contextos socioculturales, por lo que la imagen está sujeta a los distintos procesos de socialización donde el hablante interactúe. Por su parte, Felix Bradsfield analizó dos dimensiones de la imagen social en la cultura mexicana, definiendo así la afiliación expresada cuando el hablante se interesa y apoya lo que dice el interlocutor para mostrar que pertenece al grupo, mostrando cercanía, familiaridad y confianza, en el que la palabra tú va a ser característica de esta imagen. Por su parte, la independencia muestra la individualidad del hablante, el respeto por él y por los demás y el libre albedrío. En otras palabras, la autonomía de él mismo para tomar decisiones. En este sentido, es bastante importante resaltar el uso de la palabra usted para mostrar respeto en la cultura mexicana. Por lo tanto, los actos de habla se van a clasificar, de acuerdo a Bernal, en tres tipos con respecto a la cortesía que emita cada uno de ellos. Los corteses son los que refuerzan o protegen la imagen del oyente. Los anticorteses son los no corteses ni descorteses, sino que no siguen las reglas socioculturales. Y finalmente los descorteses son los actos de habla que destruyen la imagen del oyente. Las estrategias lingüísticas de cortesía empleadas para preservar la imagen del interlocutor se dividen en tres categorías. Primero, las estrategias directas, cuyos representantes son los imperativos. Esta categoría se enfoca en el interés del hablante como punto central de la interacción. Por ejemplo, abre la puerta. Segundo, las convencionales indirectas, que apelan a la habilidad y disponibilidad del oyente, donde el oyente tiene la opción de decidir si realiza o no la acción solicitada. Ejemplo de esto es la frase ¿podrías abrir la puerta? Y finalmente las estrategias no convencionales indirectas o insinuaciones. Esta estrategia va más allá de darle al receptor la opción de aceptar o rechazar la petición. Por ejemplo, hace calor. Con respecto al desarrollo emocional, las emociones son reacciones psicofisiológicas a los acontecimientos internos o externos significativos para el organismo. Además, las emociones se dividen en dos grandes categorías: emociones básicas o primarias, las cuales aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrolle, cuyo propósito es defender y evadir estímulos nocivos. Ejemplo de estos son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, etc. Por otra parte están las emociones secundarias o complejas, las cuales se derivan de las primarias y se subdividen en sociales, morales y estéticas. Las sociales se aprenden y varían en función de las costumbres. Las morales persiguen el bienestar de todos, como la culpa, la vergüenza o el remordimiento, y las estéticas son respuestas emocionales ante la belleza. En el diseño de investigación, el estudio se llevó a cabo en la preparatoria de Tlatlauquitepec, que pertenece a la UAP y se encuentra ubicada en el municipio de Tlatlauquitepec, en la sierra nororiental del estado de Puebla. Cuenta con una planta docente de 14 maestros,
una matrícula estudiantil de 354 estudiantes, en donde el 56% son mujeres y el 34% son hombres, todos distribuidos en 9 grupos, 3 grupos de cada grado, todos en turno matutino. Cada uno de los grupos tiene 40 alumnos aproximadamente, cuyas edades oscilan entre los 15 o 18 años, predominando la población femenina en un 55%. La selección de la muestra fue al azar, en donde participaron 5 docentes, 2 docentes femeninas y 3 docentes masculinos, todos oscilando entre los 30 y 40 años, 20 estudiantes participantes, predominando la población femenina en un 55% con edades de entre 15 y 16 años. Se emplearon 2 instrumentos de investigación. Primero, la observación a través de la videograbación de 10 horas de clase frente a grupo por cada uno de los docentes participantes durante un mes. En total se obtuvieron 50 horas de clase videograbadas. Además, se empleó una entrevista semiestructurada con los docentes y los 20 estudiantes, empleando como estímulo visual la videograbación de las clases compartidas por los docentes. En cuanto a la recolección de datos, de la videograbación se recabaron 87 enunciados correctivos emitidos por los docentes, de los que se hizo una transcripción incluyendo los elementos lingüísticos periféricos de cada uno de ellos, realizándose una descripción del contexto al momento de emitir los actos de habla correctivos. En cuanto a las entrevistas, se llevaron a cabo 2 entrevistas semiestructuradas, una con los 5 docentes participantes y otra con los 20 alumnos elegidos aleatoriamente. Se mostraron las escenas de la clase videograbada, donde las oraciones correctivas eran emitidas por los docentes, focalizando la atención de ambos grupos de participantes en las emociones que cada uno de los actos de habla acarreaba, solicitando una descripción del contexto que predominaba en el momento. El análisis de resultados. En cuanto a las estructuras lingüísticas, se emitieron 87 proposiciones, analizadas de acuerdo a la clasificación de Searle y Brunkulka. En esta tabla se muestra que hubo un 100% de actos de habla y locucionarios y directivos, cuya función fue apelativa o de llamada. Además, se puede observar que los actos directos a través de las estrategias lingüísticas directas en forma de imperativos fueron los que se emitieron con mayor frecuencia en esta categoría. Además, en los actos indirectos también se emitieron estrategias lingüísticas convencionales en forma de habilidad, en su mayoría, después de disponibilidad y sugerencia. En contraste, el uso de las estrategias no convencionales indirectas únicamente tuvo 9 proposiciones a través de la estrategia de insinuaciones. En cuanto a la convencionalidad, en esta gráfica se puede observar cómo el 53% de las estructuras empleadas fueron convencionales indirectas, a diferencia del 10% que fueron las no convencionales indirectas y que corresponde al 10%, mientras que el 37% corresponde a las estructuras directas, mayormente imperativos. En esta gráfica también se observa, con respecto a la convencionalidad, cómo los verbos performativos fueron las estrategias menos empleadas en este estudio, con ejemplos como es un buen ejemplo, sin embargo te invito a revisar el capítulo 3 de la guía. Además de esto, en forma ascendente, tenemos las estrategias de disponibilidad y necesidad con un 8% de uso, con ejemplos como ¿serías tan amable de explicarme por qué llegaste a esta conclusión? Además, en siguiente término, encontramos las estrategias correspondientes a los deseos y a las insinuaciones, nuevamente de manera ascendente. Los deseos con ejemplos como quiero que revises bien tu respuesta y las insinuaciones, ¿te parece que tu resultado es producto del procedimiento que empleaste? Finalmente, en esta gráfica se puede observar cómo las estructuras lingüísticas con mayor uso en este estudio fueron, nuevamente en orden ascendente,
los imperativos con un 13.8% que corresponde a 12 proposiciones, con ejemplos como revisa tus apuntes y dime en qué estás mal. En forma ascendente tenemos las estructuras de sugerencia con un 16% y ejemplos como sugiero que revises tu resultado. Y finalmente, las estructuras con mayor uso en este estudio son las de habilidad, con el 29% del uso y ejemplos como podrías revisar tu resultado o puedes leer la página 4 de la antología, en donde se nota el uso del verbo poder en sus distintas formas, apelando a la habilidad del oyente por realizar la sugerencia. En cuanto al análisis emocional, se recolectaron 1.740 respuestas de las entrevistas realizadas a los 20 alumnos entrevistados y 435 respuestas de los docentes. Todas las respuestas se codificaron bajo el esquema de Aguado y Goleman, obteniéndose los siguientes resultados. Las emociones obtenidas se dividieron en básicas y complejas, siendo las básicas las de mayor presencia en estudiantes y las complejas en docentes, mientras que en el rubro de las emociones complejas se nota cómo las emociones morales predominaron en los docentes, siendo las emociones morales más dirigidas hacia las habilidades sociales. En esta tabla de resultados generales se muestra cómo los docentes, al emitir actos directos e indirectos en sus formas imperativas, performativas, de disponibilidad, sugerencia e insinuaciones para poder tratar el error en el aula, fueron emitidas en los momentos en los que ellos se sentían enojados, tristes, curiosos, incluso ansiosos y con cierta sumisión. En esta tabla de datos generales se muestra cómo los actos directos provocaron emociones como sumisión, curiosidad, ansiedad, vergüenza, sorpresa, tristeza en los alumnos, mientras que los actos indirectos emitidos por los docentes en sus formas convencionales y no convencionales provocaron tristeza, curiosidad, pesimismo en los adolescentes. Por lo que se concluye que las estrategias lingüísticas más empleadas por los docentes en este estudio al tratar el error en el aula fueron las convencionales indirectas, en forma de sugerencias y apelativos a la habilidad del oyente a través del verbo poder en sus diferentes tiempos, dentro de una situación ritualizada, donde la relación entre los interlocutores no es cercana y el grado de imposición es alto, al tratarse del rol docente-discente, mostrando así con cortesía, respetando y considerando al alumno. Sin embargo, los patrones directos, en sus formas imperativas, verbos performativos y patrones de deseo, que aunque parecieran descorteses y amenazantes para el estudiante, se emitieron como una estrategia para agilizar la distribución del tiempo en el aula y proyectar cierta confianza y camaradería entre los interlocutores y así evocar por la minimización del impacto de la imposición, aminorando el impacto del acto de habla mismo. El uso de estrategias directas en estas situaciones áulicas expresa conexión, manifiesta confianza con el interlocutor y se considera un comportamiento sociocultural aceptado en esta comunidad. Por lo tanto, en este estudio se puede ver la combinación del respeto o independencia a través de las estructuras lingüísticas convencionalmente indirectas y la confianza o afiliación expresada a través de los actos de habla directos permean como estrategias de enseñanza hacia una actitud positiva en el estudiante. En cuanto al factor emocional, el uso de enunciados directos y convencionalmente indirectos provocan emociones secundarias o complejas de índole social y moral. Estas emociones tienen una reconocible función motivacional de las emociones, donde la curiosidad tiende a la exploración, la sorpresa a focalizar la atención en lo imprevisto y la tristeza a la introspección y la reconciliación personal. Se puede concluir entonces que los docentes emplean estas proposiciones lingüísticas a favor de las estrategias de enseñanza, creando conexiones idóneas para enfocar y redirigir a los estudiantes en el aprovechamiento del error como una estrategia de aprendizaje, tal como lo menciona Goleman.
Cuanto mayor sea la precisión con la que monitoreemos nuestras alteraciones emocionales, más rápidamente podremos recuperarnos de sus efectos negativos. La claridad emocional nos capacita para controlar nuestros estados de ánimo y poder redirigirlos. Entonces, la repercusión positiva o negativa en las experiencias educativas formales va a depender de, primero, el nivel de desarrollo sociocognitivo de los estudiantes, número 2, de sus conocimientos previos y número 3, de los intereses, motivaciones, actitudes y expectativas con que participan en estas experiencias educativas. Estos aspectos se sugiere que sean considerados por los docentes en la planeación y desarrollo de los contenidos y materiales, ya que la clave de los aprendizajes reside en el grado de significatividad y en el sentido que los alumnos otorgan a los contenidos y al proceso educativo. Tal como lo dijo Joanna Collins, muéstrame a alguien que nunca ha cometido un error y te mostraré a alguien que nunca ha logrado mucho. Gracias por su atención.